Bienvenidos a una nueva edición de Mundo Contable. El día de hoy nos encontramos con el contador público colegiado Héctor Villalobos. Y el tema a tratar son riesgos financieros en una empresa. Estimado Héctor, buenos días. Te damos el pase para que nos puedas desarrollar el tema, por favor. Estimado Rafael, un gusto y muchas gracias por la oportunidad. En este caso vamos a hablar precisamente acerca de los riesgos financieros que puede afrontar una empresa. Si bien es cierto, cuando nos enfocamos en el entorno empresarial, uno de los roles principales que debemos coberturar como líderes de una empresa, como gerentes de una empresa, como accionista de una empresa, son los riesgos a los cuales está expuesto nuestro negocio, ¿de acuerdo? Entonces, dentro de ellos podemos mencionar algunos de ellos, como puede ser el riesgo de liquidez, el riesgo de crédito, como también el mismo riesgo de mercado. Si de pronto mencionamos el riesgo de liquidez, vendría a ser la posibilidad de que en algún momento yo tenga que cumplir una obligación, tengo que pagar a mis proveedores, tengo que pagar mi planilla, tengo que pagar a mi equipo de trabajo. Sin embargo, las ventas no han sido lo suficientemente, digamos, rápidos, o la rotación o las cuentas por cobrar, de tal manera que no tengo liquidez. Claro, muchas veces decimos de contador, cómo vamos con las ventas y cómo va nuestra rentabilidad, pero un factor es la rentabilidad y otra cosa es la liquidez, ¿no? La cual se tiene que coberturar. Por ejemplo, podría ser mediante un flujo de caja proyectado. Puedo mitigar esto y puedo saber en qué mes o en qué temporada me puede faltar dinero y en ese sentido poder solicitar un financiamiento, por ejemplo, ¿no? Ok, y los riesgos más frecuentes, menciona los más principales y los que a veces ponen en riesgo a la propia empresa continuar funcionando. Sí, efectivamente, ¿no? Porque este hecho puede desequilibrar la estabilidad económica de la compañía. Puede incluso, vamos a suponer, si no tengo la capacidad de cubrir la planilla de mi equipo clave de trabajo, si es que hablamos de una empresa de servicio, puede estar dejando jugar el talento por falta de pagos. Entonces, definitivamente esto traería una consecuencia que puede ser catastrófica para la compañía, ¿no? ¿Y estos riesgos se dan en qué rubros? ¿Empresas de bienes, servicios, consultorías o en general a todas? En realidad se van a dar para todo tipo de compañías e incluso, ¿sí?, los emprendimientos, incluso los mercados en el cual de pronto, y justo hace poco escuchaba a un amigo, un colega, que importaba productos de China precisamente para vender al por menor. Entonces, en ese caso, ¿qué tipo de riesgo podemos identificar en esta situación? Resulta que él necesitaba pagar en yenes o en dólares, sí o sí, o en euros. Sin embargo, de acuerdo a su mercado, él vendía a consumidor final, vendía de repente por ventas online, por internet, y tenía que vender en sol, no podía vender en la misma moneda. Entonces ahí, por ejemplo, estamos identificando un tipo de riesgo, que es el riesgo de tipo de cambio. Cada vez que necesito mayor cantidad de posiblemente soles para pagar la misma cantidad de dólares o euros o yenes, ¿no? ¿Y en estos riesgos también está identificado la SUNAT? En el caso de la administración tributaria, si bien es cierto, más tiene un factor expectante. ¿Por qué? Porque de acuerdo a lo que pueda establecer mi resultado del ejercicio, por ejemplo, en el caso de riesgo de tipo de cambio, definitivamente ante la coyuntura que hemos tenido, y que es más, al día de hoy el tipo de cambio sigue bajando, vamos a generar en nuestro estado de resultados, por ejemplo, una ganancia o una pérdida por diferencia en cambio. Ese resultado propiamente dicho es un gasto deducible o una ganancia, en este caso gravable, salvo que haya optado por mecanismos como por ejemplo de contratación de instrumentos financieros derivados para coberturar, para mitigar esas pérdidas o esas pérdidas precisamente, y es ahí donde ya la administración tributaria pone algunas condicionantes, porque si no se demuestra que ha sido contratado con fines de cobertura, esa ganancia es gravable, pero esa pérdida no necesariamente es deducible, ¿no? Estos factores de riesgo que señalas en concreto son exógenos, ¿no? Que no dependen de la empresa. Pregunto, en los últimos 10 años, ¿no?, debido a la coyuntura política, que los presidentes no están cumpliendo su plazo para el cual fueron elegidos, ¿no? Vemos que cada 2 o cada año, ¿no?, en los últimos 10 años han habido cambios de presidente. ¿Repercute también como riesgo? Sí, efectivamente, y uno de ellos es precisamente el tipo de cambio, que representa un factor exógeno como en la mayoría de los casos, ¿no? Tanto de riesgo de liquidez, de crédito. Tal vez el de liquidez pueda ser más controlado internamente a través de una política de crédito, política de cobranza, política de pago. Pero en el caso, en el riesgo de crédito, para poder cobrar a un cliente, hay veces
que del 100% siempre va a haber un margen de clientes que no me van a pagar de manera puntual, y eso ya se da en todo mercado, incluso en las mismas entidades financieras, ¿no? Pero si hablamos ya en riesgos de mercado, tipo de cambio, tasa de interés, definitivamente es algo que por más que querramos controlar, siempre vamos a estar afectos a ellos, ¿no? Entonces, de acuerdo a lo que señalas, básicamente tendríamos dos profesionales claves en las empresas, ¿no? Uno es el que genera las ventas y dos, el que identifica también los riesgos a fin de invertir. ¿Cómo desarrollarías esta parte, por favor? Claro, efectivamente, el control, sobre todo uno de los puntos claves en todo empresario, no solamente desde el mundo macro de la gran empresa, sino también de la pequeña empresa, incluso hasta las empresas a nivel, de repente en proceso de formalización, por no decir informales, también deberían tener el conocimiento, al menos en la cultura financiera, para poder tener la capacidad de, en sus pequeños negocios, identificar estos tipos de riesgo y buscar la forma de anticiparse al futuro. Esa es la única, digamos, alternativa, o mejor dicho, la más eficiente, anticiparme a lo que pueda suceder al futuro. Por ejemplo, hoy en día estamos hablando de la entrada con fuerza de la inteligencia artificial, que justo en la mañana escuchaba que posiblemente va a dejar o va a quitar muchos puestos de trabajo, pero a su vez va a generar nuevos. Entonces, ¿qué tanto me impacta en mi negocio? Por muy pequeño que sea o por muy grande que sea, ¿qué impacto va a tener en mi negocio, en mi mercado? Y en función a ello poderme ir anticipando para que al final el impacto para mí no sea desfavorable, sino por el contrario resulte favorable, ¿no? En los riesgos que has señalado, mencionaste lo que es la falta de liquidez. Pregunto, ¿el contador público o el profesional que va a presentar estos documentos ante el banco para poder obtener un crédito tiene que estar colegiado y habilitado? Sí, definitivamente. Esa es una garantía, el hecho de estar colegiado, habilitado. Muchos dicen, bueno, la experiencia manda, los años de trayectoria, pero precisamente, ¿no? Debemos avalar nuestra profesión, estando colegiados, estando habilitados, es más, certificado incluso, demostrando que efectivamente nos mantenemos actualizados en este mundo globalizado, porque hoy en día no basta terminar la carrera y hay que ser directos en ese sentido, sino mantenernos actualizados, y es precisamente los colegios que impulsan a través de las especializaciones, a través de los cursos de actualizaciones, y eso debería validarse o certificarse para que el contador esté preparado para poder afrontar estos desafíos que nos traen en el día a día, ¿no? Y así como hay riesgos externos, ¿también hay riesgos internos en las empresas? Sí, por ejemplo, podemos hablar de un riesgo operacional. El riesgo operacional más que nada está ligado al riesgo que puede existir de una posibilidad de fraude, tal vez, el riesgo que puede existir dentro de una mala práctica dentro de la compañía. Entonces, estos tipos de riesgos operacionales definitivamente ya no dependen tanto de un factor externo, sino de cómo controlas tu compañía, de cómo controlas tu negocio, cómo implementas un procedimiento, una adecuada área de control interno, por ejemplo. Eso sí es responsabilidad propia de la empresa o de quien maneje el negocio, ¿no? Y en estos casos, ¿qué recomendarías, ¿no?, para tanto la parte, los factores externos y los factores internos, ¿no? ¿Cuál sería el profesional clave para identificar y recomendar implementación a corto plazo? A ver, una de las maravillas, y no es por halagar, creo que nuestra profesión contable está en esta capacidad, en la capacidad de poner, no solamente enfocarnos en el cumplimiento tributario, sino también hoy en día bajo el ámbito de aplicación de normas internacionales de información financiera, donde el enfoque es netamente reflejar la gestión de la empresa, reflejar el efecto real del resultado de una compañía, pone al contador, ¿sí?, en un lugar donde estamos en la capacidad de poder asesorar en términos financieros, muy aparte del conocimiento tributario que podemos tener, y que esto nos permita ir de la mano con la alta dirección. ¿Para qué? Para que puedan gestionar. Hoy en día ya los estados financieros no se entregan simplemente para reflejar hechos históricos, sino sirven para gestionar, para tomar decisiones, para anticiparnos precisamente al futuro. Entonces, particularmente, siempre suelo decir, tenemos una maravillosa carrera en la cual nos permite estar a la altura de la gestión, ¿sí?, de la alta dirección, y también contribuir con la toma de decisiones, ¿no? Lo que dices es cierto, ¿no? Porque efectivamente, no solo los contadores están llevando libros contables, la contabilidad, sino también están ejerciendo
altos cargos gerenciales en diferentes empresas, ¿no? En estos casos, ¿qué tipo de especialización recomiendas para que los contadores estén actualizados, ¿no?, de acuerdo a las necesidades que hoy requiere la sociedad? Correcto. Si bien es cierto, a veces también nos toca hacer el todo un poco, desde las ramas que nos pueda corresponder desde el ámbito tributario, legal, societario, financiero. Mi recomendación siempre va a apuntar a que, si bien es cierto, conocemos todo desde nuestra profesión, siempre especializarnos en el área en el cual nos estamos desempeñando. ¿Para qué? Para poder dar o que nuestras recomendaciones sean los más eficientes posibles. Si bien es cierto, el mundo de las finanzas hoy en día se ha vuelto un requisito indispensable para la profesión contable, algo que tal vez hace un tiempo atrás no se tomaba mucho en cuenta, ¿no? Hoy en día es fundamental, no solamente esto, sino también conocer el mundo de la gestión de los negocios, porque como bien indicaba anteriormente, ¿no? O sea, estamos prácticamente de la mano con la alta dirección, entonces tenemos, para poder brindar recomendaciones asertivas, debemos tener todo el conocimiento en cuanto a gestión, en cuanto a medición de riesgos, en cuanto a toma de decisiones, como también de manera muy relevante conocer el aspecto tributario, porque toda toma de decisión posiblemente va a tener una incidencia en la determinación del impuesto a la renta, ¿no? Y existe estadísticas justamente de la cantidad de empresas, ¿no?, tanto públicas como o privadas, ¿no?, o que puedan ayudar a solventar y prevenir, ¿no?, este tipo de contingencias, ¿no?, a las empresas. Sí, efectivamente, ¿no? Precisamente es de mucha ayuda, ¿sí?, poder estar, digamos, con pleno conocimiento, actualización, porque de esa manera vamos a poder contribuir no solamente en nuestras entidades, si es que hablamos de pronto del sector privado, que es de pronto a lo que más nos estamos enfocando, pero también en cuanto al sector público, ¿no?, en todo lo que está relacionado en el control interno, procesos, procedimientos, que muchas veces existen algunos procedimientos demasiado burocráticos y que se podrían ayudar a mejorar para que sea todo el flujo de información mucho más eficiente al que se maneja al día de hoy, ¿no? Tus recomendaciones finales, ¿no?, sobre este tema que es muy importante para los empresarios. Bien, la recomendación que puedo brindar siempre las comento, que vendría a ser la actualización constante. Básico porque precisamente vamos a estar al día con las nuevas tendencias, vamos a estar al día qué nos espera a futuro y siempre vamos a estar un paso adelante para que nuestra toma de decisiones vaya enfocada a un futuro y no a registrar simplemente hechos históricos, ¿no? Agradecemos tu participación el día de hoy y te estaremos invitando prontamente. Gracias por compartir tus conocimientos. Muchas gracias, Rafael. Nos vemos el próximo viernes a las 8 de la noche aquí en Mundo Contable.